Ujú. Bueno, dijo 1 minuto falta para que se separe la 30 seconds cápsula. until separation. This will come at an altitude of 3,200 statute miles. 30 segundos. 30 segundos, 30 segundos. Para que se separe la cápsula 10 seconds Orion. until sep. Para que se separe la cápsula Orion del módulo de servicio. Y esto es crucial porque si no funciona, pues a We la... have confirmation of separation. ¿Sí? Orion flying on its own. ¿Ya está? Again, the separation occurred right on time at 11 a.m. and 11 seconds Ah, Central Time, ah, ah. with Orion 3,200 Pero aquí statute no miles away muestran from todavía. Earth. Uy, 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 The uy, service uy, module, uy. the European service module, has done its job. Thank you, Service Major. Dice que el módulo de servicio hizo su trabajo. Acaba de separarse ya del módulo de servicio, la cápsula. Hasta aquí todo bien. Todo good. Y si todo sale bien, pues vamos a ver el Artemis II lo más pronto. Pero si no, pues obviamente sería un jodido retraso. Eso no sería bueno, no sería bueno. Eso no es bueno, no es bueno. Pero bueno, ahí está, y acaba de separarse. Disque, porque en el... So with Orion flying on A its ver, own, vamos a we're ver. about 18 and a half minutes away now from the point of Ups. entry Ah, interface, mira acá. where Orion will be Ah, put through its paces. This is where the heat shield will begin to feel the effects of a ver, vamos a recorrer, vamos a recorrer, peak vamos a heating of 5,000 degrees Fahrenheit on the heat shield, and the beginning of 2 blackout periods Ahí where the está. plasma around the vehicle will build up such Aquí that it will todavía block seguía data and unido. communications Acaba de between mission recorrerlo como control 30 and the spacecraft segundos. itself. A ver. Esta es la... Esta es otra transmisión de la NASA que está haciendo, pero desde una cámara instalada en la nave. Wow, mira cómo se acerca. Qué lindo. Qué belleza, Señor, Dios mío. Es que es increíble, ¿no? Que el espacio pareciera como, a vista de nuestros ojos, pareciera que fuese algo común, ¿verdad? Como si ahí fácilmente pudiéramos sacar la cabeza y ver así, pero no. El espacio es un nada. Es Orion una continues to oscuridad. fly smoothly El on, espacio es all como of its systems in si, excellent shape. no sé cómo explicarlo, pero dicen Less than especialmente, 17 minutes until entry interface. espera, pero ¿en qué momento ahí se cortó, verdad? Ahí va bien, ahí va bien. Wow. Ya la cápsula. Ahí va bien, y va bien. Mira qué belleza, ¿verdad? Wow, 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 wow. And the crew module raise burn that we thought was not going to be needed is being conducted. Just Bueno, basically a fine tuning of the orientation and the angle, a 16-second firing of the thrusters, and a good burn reported, 8.12 feet per second, and a change in velocity. So the raise burn was executed. That will y ahí further se cortó, ¿no? fine-tune Orion's path at the Ok. proper azimuth or orientation, where the heat Back. shield is at its Bueno, optimum regresando angle al to en vivo. begin the repulsion of the heat that will build up around the heat Así shield es. at the time that we begin entry interface, just about 15 and a half minutes from now.
So the crew module service module separation went off as planned. The raise maneuver was executed at Ahí 11:03 ya and va, 41 la seconds cápsula Central ya está Time. sola por primera vez, ¿no? Again, the raise maneuver was executed. Desde que partió Orion now flying at the de la proper Tierra, pues siempre ha orientation estado for unido a entry al módulo interface de into the Earth's servicio. atmosphere. Entry interface is scheduled at 11:20 Ahora and ya 14 está seconds solito. a.m. Central Time at an altitude of Hmm. 400,000 feet. At that point, Orion will be traveling 24,464 Ahí miles es an donde hour van a with estar a range to los splashdown of astronautas, los 3,659 statute miles. astronautas. Mm, 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 mm. ¿Cuántas horas falta? ¿Media hora? Flight controllers reporting a solid lock with the tracking and data relay satellite system, receiving data that's being processed through the TDRS network. Just a reminder that after we pass into the Earth's atmosphere, at the speed at which we're going and with the temperatures expected to build up very quickly for peak heating around the heat shield of Orion, we will begin the first of two blackout periods, the first of which is scheduled to begin at 11:20 and 16 seconds a.m. Central Time and will last about 4 minutes and 48 seconds. At that Hmm. time, entry guidance, which has been stored on board, pre-programmed commanding for Orion to continue to point its way toward the splashdown zone, will take over. The first blackout period should end around 11:25 and 4 seconds Central Time. That will set the stage for the skip entry, basically the maneuver that will enable Orion to dip into the Earth's atmosphere and skip back out of the Earth's atmosphere and dip back into the Earth's atmosphere like a rock, a flat rock on a pond. That will continue to dissipate energy and heat on the spacecraft, and is a maneuver that data will be gathered for to try to bring in multiple splashdown sites for crewed missions in the future. The second of the two blackout periods is scheduled to begin at 11:29 and 3 seconds a.m. Central Time, and that will last for about 2 minutes and 50 seconds till about 11:31 and 32 change. minutos faltan That'll para be the que final llegue. blackout period, after which we should lock up solidly for the remaining 8 minutes or 32 so minutos until más. splashdown. Orion Splashdown. Ahí ya personal esperando a que la cápsula pues americe en esa zona que no sé dónde es. No sé si escuché bien, pero dijo por Baja California, pero no creo. A lo mejor escuché mal. Porque los splashdown, o sea, los amerizajes de las cápsulas generalmente siempre han ocurrido en las costas de Florida, ¿no? Florida. Pero no sé, escuché que decían en Baja California, o sea, entre México y bueno, California, pero no creo, he debido escuchar mal, seguramente, no creo, pero ahí ya This están is Mission esperando, Control ¿no? Houston, 12 minutes away from entry interface. Obviamente habla de Everything is que hay un going periodo by en the el que book se so far here corta in Mission Control. Very quiet on the loops. la Entry Flight señal Director Judd y es Freeling and muy his team usual. of Sí, flight aquí controllers watching definitivamente no se carefully puede over hacer their mucho o data nada, as they porque a la velocidad que oversee va the y empieza a arrival of quemarse y Orion todo for its eso, pues splashdown site west of Baja, bloquea California. la señal. Time Eso to dicen, ¿no? splashdown 31 Desde minutes. los programas Apolos hasta los transbordadores o cualquier cohete, siempre le pasa eso. O sea, digo, aquí no se puede hacer nada porque eso también ocurre en cuanto a la órbita cuando hace con la Luna, cuando la nave, pues pasa a la parte de atrás de la Luna, ahí también se corta la transmisión. Y decía, pero ¿cómo a estas alturas de la vida, cuando creo que ya se tiene más capacidad, más tecnología, más todo, pues se sigue teniendo ese problema, ¿no? Inclusive recientemente habían puesto Less than un, 11 minutes now until entry interface. un satélite, el Capstone, si no me equivoco, para que yo creo que para resolver ese During problema, the pero period of the aparentemente two no lo usaron. blackouts,
And o lo even after usaron, we pero fue have emerged from the second of the internamente, two ¿no? De blackouts, pronto para Orion, nosotros through a series igual of se cortó, pero pre-programmed para ellos a lo commands mejor no se stored on cortaba. board, will conduct a series of role Bueno, la reversals. finalidad del This is very capstone much like era para space eso, ¿no? shuttles Pero conducted during their entries evidentemente la back to NASA Earth, where it will roll no tiene to la the left and then obligación de back to the estar right, ahí banking role reversals mostrándonos, that creo, will bleed off al menos excess creo, desde mi energy, óptica, excess nosotros inertia, and los de speed, afuera no and podemos control exigir the a la thermal NASA. La NASA characteristics nos of the da, vehicle nos provee as it demasiada heads información towards its subsonic y point, where it inclusive will nos go provee under Mach 1. herramientas, ¿no? It will Para ver, para hacer el go subsonic seguimiento at de about las naves, no 11:34 solamente and de esto, 55 sino de seconds muchas de a.m. sus Central naves Time, que están some 5 ahorita en el minutes before espacio y tú lo splashdown. puedes hacer un seguimiento. Y la NASA If everything también goes te as da planned, esas Orion will herramientas reach an y altitude of todo eso, 40,000 entonces feet at como 11:35 que a.m. Central uno Time, pues just about a mucho minute no puede before pedir, forward ¿no? bay cover chute Más no puede deploy pedir. begins. Los A únicos series of que 11 creo que pueden chutes, pedir más 3 o that will estar pull the conformes forward o bay no cover off son of the los top of the americanos, ¿no? crew Después de module. todo, la NASA utiliza pues dinero de ellos, ¿no? De los That'll be contribuyentes followed by the deployment americanos, ¿no? of De los the drogue gringos. chutes and then the Si es 3 large que main parachutes, 3 orange and white alguien o parachutes. That'll be the quienes moment we'll be waiting piden for. explicaciones son ellos, nosotros no, solo miramos. Orion now 28 and a Pero half minutes until la splashdown. información que se da es muy bueno, muy bueno. A ver, a ver, a ver, aquí están esperando, faltan cuánto. 20 y algo minutos para el amerisaje. Uy, mira que se puede ver todo lo que es los datos de la nave, esas cosillas que hay por dentro de la nave. Pero la verdad yo no sé qué se llaman, son como los tacómetros, ¿verdad? De los autos, pero obviamente aquí es mucho más información, altura, velocidad, grado, a qué se encuentra, mucha información, ¿no? Y se puede ver, ese equipo, ese aparato, de hecho, lo tiene la nave y acá lo pueden ver en vivo también. Orion is approaching the northwest coast of Australia. Ujú. 27 and a half minutes until Está splashdown. We're pasando just por 8 minutes Australia away o from the qué point onda. at which Orion will dip into the Earth's ¿Qué es ese atmosphere and verde? begin what basically is a O sea, con hellish entry, respecto a lo que les where decía, temperatures around creo the que ya lo spacecraft habíamos will visto, ¿no? raise to about Creo que 5,000 degrees sí, Fahrenheit. That's half as hot as the outer surface of the sun. creo que sí, creo que sí. Señores, ladies and gentlemen. Bueno, mientras yo aquí voy viendo este simulador, que ahorita les voy a mostrar, que se cargue. And correction, Orion is actually traveling Ahí over está, the ya se ha South cargado. Pacific at the moment, moving from south to north. Ajá. Wow, ya Just está cada vez la 7 and Tierra a half más minutes until grande. entry interface. Perdón, perdón, perdón. Uy, 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 uy. Oye, espera un minuto. ¿Por qué esto sigue conectado? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí? Sigue unido. Ay, les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Ajá. Vamos, vamos. And this view from a camera inside the cabin of Orion, Mira, this este es el simulador doesn't look like much at the moment, but it will en vivo, soon pero when it sigue shows the conectado forward la bay cover cápsula jettisoning and the initiation of the parachute al módulo de deployment servicio, system. que no se supone que se había separado, Dios Entry mío. interface less than 6.5 minutes from now. Ah, no, esto está un poquito retrasado, ¿no? No es en vivo, tan en vivo que digamos. Aunque dice real rate, o sea, tiempo real, pero qué raro, qué raro. Bueno, hay 14. Sí, mira, hasta la hora está sincronizado bien. ¿O a qué se referían cuando dijeron que se iba a separar? Ese tipo nos
Just to ¿Qué recap, es? ¿De qué the sentido crew estaba hablando? No module, entiendo. the Orion crew module, separated from the European O sea, service separaron module las about cápsulas, o 14 and más a bien half los minutes paneles ago, solares, ¿a eso se right refería? on target, as it was No lo planned, and a sé, short pero raise maneuver, a 16-second firing la of cosa es que el Orion's pinche thrusters, módulo de servicio oriented sigue the ahí vehicle, raising it just a encajado, o tad la so that cápsula its sigue heat shield encajado was en at the el proper módulo de servicio. orientation in the direction of travel to begin entry interface in ¿Qué about 5 onda? minutes at an altitude of No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 400,000 feet above the Earth. A ver, a ver, a ver. Mira, 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 Orion mira, is mira esto. making its way south to north across the Pacific Ocean, currently traveling at 23,000 miles an hour. ¿Ves? Este es el simulador de la NASA. Y aquí están mostrando que definitivamente ya está separado de la cápsula del módulo de servicio. We're about 5 minutes Lo away que from no entering the está first of the 2 mostrando blackout en periods, el which will last about 4 simulador. minutes and 48 seconds. Bueno, bueno, algo ha debido suceder porque siempre ha estado bien, bien como cronometrado, pero esta vez no. Qué raro. Muy raro, muy raro, muy raro. A journey Ya that va entrando, ya began va entrando. with the power of the launch of the Space Launch System 25 and a half days ago, about to reach its final minutes in the searing heat of reentry, where Oh, temperatures después de around Orion will build 25 up to días. 5,000 degrees Fahrenheit. Just under 4 minutes 5,000 until entry interface. Fahrenheit. Es que hablan en millas, en Fahrenheit. Eso es lo único que no le puedo entender de verdad. Tengo que estar ahí convirtiendo los números en metros. Bueno, ahorita está a una velocidad de 23.000 millas por hora, que eso significaría, a ver, vamos a convertir 23.000. Once again, at entry interface, which we will reach about 3 minutes from now, Orion will be at an altitude of 400,000 feet, traveling just under 25,000 miles an hour, with a range to splashdown of 3,659 statute miles. Está como a 37.000 kilómetros. Within seconds after reaching entry Sí, hasta interface, we'll begin the 24. first of the 2 blackout periods. Debe That will estar como a last just 30.000 under 5 minutes, about kilómetros. 4 minutes and 48 seconds. Ah, no, no, perdón, perdón, perdón. Esa es la velocidad. Millas por hora. Es decir, estaba como a 30.000 kilómetros por hora. Imagínense esa velocidad, Dios mío. Por eso es que es importante ver si la nave va a resistir, ¿no? Porque a lo mejor están usando otro nuevo material, otra nueva tecnología, no sé, pero tiene que resistir, ¿no? La capa protectora a esa velocidad, pues obviamente se va a quemar, jodido. Y hasta 197 millas, And here's the ground track for Orion as it passes 197 well to millas, the eso west of sería South America. We're como a just 1 300 minute, 44 kilómetros. seconds away from entry interface, moving from south to north to its splashdown target west of Oh, Baja, California. sí. Mira, no va a amerizar en las costas de Florida. Sí, efectivamente va a amerizar en las costas de California. Wow. Mira, ahorita está pasando por casi al frente de Chile. Bueno, no casi, de hecho está pasando al frente por Chile. Obviamente está muy lejos, ¿no? Wow. Just 1 minute away from entry interface. Ay, 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 ay. Race burn. Se va a elevar la temperatura, ¿no? And this Se va a empezar view a quemar. from the cabin camera, looking out of the upper hatch of Orion, you can see the limb of the Earth.
we're going to be losing all of the data here shortly once we enter Ay, into ay, the ay, Earth's ay. atmosphere and begin the first of the two blackout periods. Dice que ahorita va a ocurrir después el blackout. Ay, perdón. O sea, es cuando, obviamente, el blackout es eso, ¿no? Cuando se corta la señal. Standing by for entry interface and the first of the two blackout periods. Oh, dice que hay dos periodos de corte de señal, pero ¿por qué? Pensé que solo había uno. Uy, 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 ya está empezando a quemar. We Ya está, are ya now está, in ya the está, ya entry está. phase. Acaba de entrar a la Entry atmósfera interface de la has Tierra begun. y empieza a quemarse la cápsula Orion. A no sé Entry interface at cuántos. 400,000 feet. Orion traveling just under 25,000 miles an hour. 25,000 miles per hour. 24 We've gone miles. into the first blackout period. This is a visualization based on what should be happening at the moment, where the Wow. temperatures around the heat shield are Come reaching about on, Orion, 5,000 come degrees on. Fahrenheit. This is the moment of truth for Orion. Este es el momento de la verdad, dice del Orion. We should be coming out of this first blackout period just under 4 minutes from now. 4 minutos ya que se acaba de cortar la señal. Orion should be traveling about 23,326 miles an hour at the moment. Range to splashdown, 3,125 statute miles. Ya está, ya entrado la atmósfera de la Tierra. Again, this is a visualization of what should be happening with Orion at the moment, although we are in a blackout period that should end about 3 minutes and 15 seconds from now. Dice que esto es Once solo una we emerge from this visualización, o first sea, como blackout una period, especie we'll conduct the de skip entry maneuver simulación de lo que en este that will momento está further sucediendo, dissipate dice, ¿no? Porque heat ahorita no se sabe qué es and lo que está pasando, energy porque and no begin a saben very, los very datos, dramatic porque no hay contacto con la reduction in the nave. velocity of Orion as it approaches its splashdown site. Ay, 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 pero yo no recuerdo que alguna vez han amerizado una cápsula de astronautas en las costas de California. No sé, a ver, voy a averiguar, porque siempre creo han sido en las costas de Florida, ¿no? Y esto sería Clocks la here in primera mission vez, tal control vez. showing the sequence of events yet to come. The first blackout period to end about 2 minutes and 18 seconds from now. The second of the two blackout periods would begin about 6 minutes from now for about 7 minutes, followed by the jettisoning of the forward bay cover that will begin the Dentro de 6 sequence of the minutos va a deployment of the venirse otro parachutes. blackout. First, a pair of drogue chutes, 3 pilot parachutes that will then pull 3 main parachutes to begin the final moments of Orion's descent back to its splashdown in the Pacific Ocean. En el Océano Pacífico. Sí, ahorita no se sabe. A ver, voy a ver. Mira, el simulador este sigue sin actualizarse de verdad. Qué mala leche. Not good, NASA, not good. Bueno, es información para la gente, ¿no? Pero ¿qué habrá pasado? Pero sigue conectado al... 1 minute to go until we come out of this first blackout period. When we emerge from this first blackout period, we'll be at an altitude of 274,000 feet, Cosa muy rara, traveling muy rara. just under 17,000 miles an hour with a range to splashdown of 2,000 statute miles. 2,000.
Statue miles. MCC Mission Control Center. Este centro de control no sé en dónde es. Yo creo que está en Houston. Yo creo, no estoy muy seguro. Standing by for a reacquisition of signal. Esperando la señal, la reconexión de señal. Imagínense que se estrelle o se cague todo y... Chao Artemis II. No hay Artemis II, papá. Bueno, no. Me refiero a que obviamente sufriría un retraso brutal, ¿no? Se tendría que hacer de nuevo. Creo. Pero no, sí, se tendría que hacer de nuevo todo. Porque se está llevando gente. Inclusive, aún si identificaran la falla, no creo que suban gente todavía hasta que And funcione we have data todo, ¿no? from Orion. Orion out of the blackout period. Ya está, ya ha vuelto la señal disque, pero disque, ¿no? Ahí está, wow. Flight Dynamics reports that Orion is right on the money, coming right down the pike. A good view out of the cabin camera looking out of the upper hatch of Orion. We should be performing the skip entry maneuver momentarily. Good communications established with Orion. The second blackout period to begin about 2 minutes from now. Two minutes. Orion is at the apogee of the skip entry maneuver, beginning the second in a series of roll reversals, again banking maneuvers to bleed off excess inertia and to dissipate heat around the spacecraft. The start of the second blackout period, about 1 minute and 13 seconds from now, will come at an altitude of 270,000 feet, with Orion traveling about 16,400 miles an hour, range to splashdown less than 1,000 miles. Mm. 11 minutos para el amerisaje. Hasta aquí todo bien. Ahí vamos, Artemis II. No sé si me gustaría trabajar aquí o en donde está la Coming up on acción. the start of the second blackout Creo que la period. segunda. ¿Cómo ver ahí, monitor? Qué aburrido. Bueno, no sé, digo. Pero yo creo que lo mejor está allá afuera, ¿no? Los ingenieros haciendo pruebas de motores, montando los cohetes, recuperando cápsulas. We should ¡Wow! be Eso in sí that es second trabajo, hermano. blackout period right now. Pero este de aquí, no Orion sé. approaching
a velocity of Qué 20 aburrido, la verdad. times the speed of sound. If all goes as planned, we should be out of the blackout period with a solid lockup on the vehicle Ay, bueno, at ok. 11:31 and 46 seconds a.m. Central Time. ¿Qué dijo? ¿Que todo está bien o no? ¿Qué onda? ¿Dónde está? A ver, el coso del simulador como que sí sigue retrasadísimo. Solo la hora está bien cronometrado, pero no la nave. Voy a preguntar esto a la NASA en Twitter. NASA is NASA.com isn't working or is not properly on time as the real situation is happening. What's going on, NASA? Eso lo voy a tener que decir, ¿no? MCC. This is Mission Control Houston, the airborne WB-57, one of the airborne assets to track Orion's return to Earth, has visual acquisition of the vehicle. We should be coming out of this second and final blackout about 30 seconds from now. Dice que los aparatos de comunicación de video pues ya han visto a la nave. Oye, pero And qué onda. helos flying off the deck of the USS Portland Este now ya have a dejó visual de acquisition of funcionar. Orion as well. At an altitude of 174,000 feet, traveling 12,600 miles an hour, range to splashdown 288 statute miles. Espero que esta NASA esté... Ahí está. Ya me estaba empezando a preocupar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Orion? This view on the deck of the USS Portland. ¿Te imaginas que pase eso? Ahí está. Contacto, And there is a view contacto. out of the cabin camera of Orion as it continues a series of role reversals. We have data back from the spacecraft. Sigue ardiendo. Flight Dynamics reports Orion straight and narrow on a true course toward its splashdown site. Forward bay cover jettisoning less than 3.5 minutes from now. O sea, si funciona todo, entonces imagínate, inclusive esta primera misión hubiese sido tripulado, ¿no? 150,000 feet off the ocean. Y funcionó, y funcionó. Ya van a ir astronautas a la luna. Orion now traveling at Mach 10. Pero aquí le falta una sola cosa. Es el módulo de aterrizaje, porque aquí eso no tiene todavía, ¿no? Eso no sé qué empresa lo está construyendo, la verdad no me acuerdo. No sé si es la NASA misma o SpaceX, no creo. Sí, porque Blue Origin bueno, estaba entre SpaceX, Blue Origin y el otro. Orion's speed now down to Mach Compitieron 6. por construir el módulo de aterrizaje, pero parece que se lo dieron a SpaceX. No creo. Bueno, lo cierto es que aquí le falta el módulo de aterrizaje 2 minutes until forward bay cover jettisoning. y eso sería lo único, ¿no? Porque en el Artemis II tiene que ir ya con astronautas y el módulo de aterrizaje lunar. Obviamente no van Orion a aterrizar, solo 100,000 van a feet now. orbitar nuevamente y luego volver a que todo funcione, la nave funcione, con eso más incorporado ahí. Y en la 3 ya va a ser
todo, ¿no? Todo, 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 todo. Esto equivaldría como al Apolo The spacecraft 9, about to go subsonic. 10, 11, sí. A menos que digan, ¿saben qué? Como que todo anda muy perfectamente bien en el siguiente Artemis. No va a ser el 2, sino directamente nos pasamos a la 3. ¡Wow! Sería genial. De hecho, había una nave en su Twitter, ya estaban moviendo el cohete, la parte central, otro nuevo, ¿no? Hacia los hangares de la NASA, obviamente para ensamblar, y que decían Artemis 3. Eso hay que averiguar muy bien a qué se refería con eso. 45 seconds until forward bay cover jettisoning. Ahí está, ya puso su paracaídas. Orion now at 50,000 feet. Wow. Como que la televisación no muy buena, no muy buena. Algo está sucediendo. No sé si es porque es Forward en bay cover California. jettisoning. Pyros are armed. Ah, este majestuoso sol. Soleado, aquí lloviendo. Bueno, ellos allá están en invierno ya, ¿no? Invierno. Nosotros estamos en verano, pero con lluvia. 25,000 feet. Ahí está. Ahí están los sacadores de Drogues los have been deployed. paracaídas. Sí. Ahí va a sacar los tres paracaídas. Esos son los pequeñitos. Ay, 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 señor. Ah, esta está. No, no, no. Oh, oh. Two good drogue shoots reported by the recovery team out in the Pacific. The ¿Dónde están los descent rate grandes? is right on the money. Orion's velocity now down to 282 miles an hour. Range to Ahí splash está. down 1.5 miles. 10,000 feet now. And we're on mains. 5,000 feet. Reefing in progress. Ahí están los tres. Ahora sí. Ay, bien. Bien, bien. De ahí ya no hay forma de que esto 3 falle. good main shoots for Orion. Perfectamente. We have 3 fully inflated main shoots. Time to Totalmente splash down 90 deployado, ¿no? seconds. Los paracaídas, dice. Ah, Perfect descent rate reported. caída perfectamente. Pero, ¿por qué no muestran a la cápsula desde lejos? NASA, no. Qué mala televisación. Qué horrible, horrible, horrible está. Se han aplazado. Ahí está, eso es lo que queríamos ver, eso. And there it is. High over the Pacific, America's new ticket to ride to the moon and beyond now in view. Wow. Orion under its chutes descending toward splashdown. Yes. Mm, belleza, belleza, señores. Hay Artemis Orion in II. the perfect orientation Artemis for 3 de una splashdown, NASA. just seconds ¿Por away. qué no?
No sean tan... 1,000 feet. No sean tan burócratas, NASA. Pueden pasarse a la 3 porque nos dio una. Good descent rate. Ay, 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 mira eso, mira, 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 mira. Mira, 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 mira. 500 feet. 400 pies. Por favor, ¿cuánto es 400 pies? Debe ser unos 200 metros, 100 metros, 50, 10, 5, 0. Splashdown. From Tranquility Base to Taurus Littrow to the Ah, tranquil waters of the Pacific, the latest chapter of NASA's journey to the moon comes to a close. Orion, from back on Tranquility Earth. Base Unofficial splashdown to time 11:40 Tranquility of the Sea and of 30 seconds AM Pacific. Central Time. Bien, bien. At a ¿Qué? mission elapsed time of 25 Porque days, dijeron 10 que hours, ahora van a ver 54 minutes, todos 50 los seconds. datos. That's unofficial. Van a hacer una Splashing down evaluación. off the Y por coast of supuesto van a Baja, ver la cápsula California. también, ¿no? Y van a decir cómo fue la misión, ¿no? Ahorita incluso decían, hasta ahora les damos un The crew 8 sobre module uprighting 10. system 8 now sobre being 10. inflated for Pero yo creo que va a obtener fácilmente como the bags 10 sobre currently 10, being quién sabe. inflated. Pero lo bueno es que todo salió bien y creo que vamos a estar pronto hasta el 2000, inclusive el 2024, And we have a report ya that vamos a estar Orion viendo, is quién sabe, stable ¿no? one, upright, the way it should be. Creo que es para el 2024, porque estamos 22, 23, van a ser Artemis II. Sí, es para el 2024. En realidad la Once cosa again, sería splashdown inclusive para el occurring at 2023, ya 11:40 podrían a.m. Central Time, estar 9:40 a.m. llevando Pacific Time, west of astronautas Baja, a suelo California, lunar, ¿no? after a Pero yo creo textbook que entry for siendo the realistas, Orion spacecraft bringing viendo its cómo la NASA 25-and-a-half-day trabaja, mission to an entonces end. lo más probable es que sea 2024, no hay de otra. Pero bueno, ahí está, wow. Bueno, como no hay crew, no hay astronauts en la cápsula, pues no hay nada que ver más de aquí, ¿no? Y esperar a qué es lo que nos van a decir. Seguramente van a dar una conferencia entre mañana, pasado mañana y vamos a ver si van a dar luz verde ahora al Artemis II. ¡Wow! Pero la cosa, y estos días inclusive han anunciado los que Orion's van a recovery viajar. beacon is on. We Bueno, have no van confirmation a ir that a la Luna, 4 pero out of the sí van a 5 crew orbitar la module Luna, uprighting system bags have ¿no? fully inflated, Eh, standing by for word on the fifth one. Estamos hablando de la compañía SpaceX, But Orion is que no in se great olviden shape, que hace muchos años stable one, presentaron just in the orientation that al had been primer, expected. bueno, no astronauta, sino civil, turista, que va a ir a la Luna, ¿no? Y había pagado todos los tickets y presentaron recientemente quiénes van a ir a orbitar, a hacer un tour eh, alrededor de la Luna. Va a estar increíble. Eso va a suceder, no sé si el 2023 o el 2024, eso lo vamos a averiguar y lo vamos a estar hablando. Bueno, pues entonces hasta que la ciencia y la astronomía nos convoquen. Chao. Peace. This is Mission Control Houston. Once again, the Orion spacecraft